A un día de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emita una nueva resolución sobre la cuestión del Sáhara, la atención internacional vuelve a centrarse en un conflicto que ha marcado durante 5 décadas la geopolítica del Magreb. La iniciativa marroquí de autonomía para el Sáhara se presenta como la opción más realista y respaldada por una amplia mayoría de países, incluidos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y para analizar las implicaciones de este esperado voto, sus posibles repercusiones para Marruecos, Argelia y el Frente del Polisario, damos la bienvenida al internacionalista y el ex canciller del Perú, doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay, a quien agradecemos por aceptar nuestra invitación en Marruecos. Muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes. Hoy es un día importante. La atención mundial en las Naciones Unidas está en la resolución que va a emitir el Consejo de Seguridad en relación a la cuestión del Sáhara Occidental, para mí siempre el Sáhara marroquí. De manera que bueno, por aquí va la expectativa internacional. Entonces, doctor Miguel, en relación con esta resolución prevista el 31 de octubre y que por supuesto es de vital importancia para Marruecos y para la región, ¿qué implicaría una votación favorable al plan de autonomía marroquí para Argelia y el Frente del Polisario? Yo, sin ningún triunfalismo, doy por descontado que la resolución inminente del Consejo de Seguridad va a ser favorable a Marruecos. Y digo que no es triunfalismo porque miro el decurso lógico de las actuaciones de los discursos políticos en el mundo que están orientados a respaldar la tesis del reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y el beneplácito internacional de apoyar 100% la propuesta de la autonomía para el Sáhara que formuló Su Majestad Mohamed VI en el 2007. En ese marco, entonces, una resolución favorable a Marruecos debe significar puro realismo político para Argelia como el Polisario. Es tiempo que Argelia y el Polisario, que desde hace 50 años lo único que hicieron fue poner piedras en el camino, cortapisas, desnuden sus actitudes en el puro realismo político y sean conscientes que la vocación planetaria, la vocación del mundo, de las Naciones Unidas, la vocación de los saharauis, de la inmensa mayoría de saharauis, es que todo este asunto tenga un coto y puedan vivir realmente como corresponde, insertados en el marco de la soberanía de Marruecos y con la plenitud de ejercicios civiles, electorales, como los tienen en las provincias del sur de Marruecos. Ese escenario para el Polisario que se ha resistido, que ha sido prácticamente utilizado por Argelia, porque no hay otra explicación que mientras el Polisario se ponga en contra de España al comienzo, en la etapa del proceso de desvinculación para acabar con la colonización, una vez que Marruecos, por la Marcha Verde que vamos a recordar en muy pocos días, el próximo 6 de noviembre, Marruecos de jure y de facto y sobre la base de la historia camina hacia el Sáhara, su Sáhara, el Polisario entonces de España cambia hacia Marruecos. Eso es una contradicción absoluta. Y entonces lo que le queda al Polisario es mea culpa, reconocer que actuaron mal, reconocer que ese no era el camino, reconocer que son tan responsables como Argelia del atraso de su pueblo que hoy tiene una cárcel con cielo abierto en los campamentos de Tinduf. Y ese escenario tiene que cambiar. Y Argelia darse cuenta que no hay ninguna forma para que inventando
la República Árabe Saharaui Democrática, que no existe en el derecho internacional, encuentra una salida al Atlántico. Geopolíticamente no hay forma y Argelia tiene que entender que la única posibilidad que tenga un espacio atlántico es a través de un marco solidario donde Marruecos le extienda la mano, que la tiene hace tiempo extendida y que Argelia no quiere tender la mano. Bueno, en un escenario como este, Argelia debería asumir un papel más pragmático, constructivo como mediador, que quizás pueda abrirle una vía de cooperación futura con Rabat, dado el respaldo mundial que ha mencionado usted hace poco del que goza el plan de autonomía marroquí para el Sáhara, por lo que alinearse con la posición internacional sería la mejor opción para Argelia. Argelia tiene que cambiar su discurso. Argelia se ha quedado en la Guerra Fría. Argelia no es mediador. Argelia es una de las partes y es tan responsable como el Polisario. Yo diría mucho más incluso porque Argelia tiene recursos y tiene poder. Ya ha usado al Polisario, ya ha usado la gas. Argelia tiene que ser consciente que el mundo entero lleva 100 años adelante respecto de sus tesis y de su visión, anquilosada, obsoleta, pero además también mezquina e impertinente. Reconocer mirándose al espejo va a ser importante porque así Argelia va a contribuir a la paz en el Magreb, a la estabilidad del Magreb y va a contribuir para que incluso el Sahel, este espacio virulento, difícil que vive esta porción africana y que tiene esperanzas en Marruecos, coadyuve también con Marruecos. Esa es la etapa que le espera a Argelia. No puede desatender lo que está pasando en el mundo y no puede ir a contracorriente o como el cangrejo en relación al espíritu que viene dominando las Naciones Unidas. En este contexto, ¿qué futuro tendría el Frente Polisario, dada la intención de que Estados Unidos tiene previsto clasificarlo como una organización terrorista, pero a la vez se ha visto últimamente que el Polisario está dispuesto a entablar negociaciones directas con Marruecos, actitud que no se percibía antes? ¿Esto podría otorgarle algún rol en el futuro político o administrativo del Sahara? A ver, esta es una pregunta muy importante y yo quiero decir lo siguiente. Primero, que el Polisario tiene en sus manos ganar todo o perderlo todo. Tenemos que ser muy claros. El Polisario hoy día está absolutamente desacreditado. El Polisario, usted mismo lo ha dicho, como Estados Unidos de América lo tiene en una lista que no le conviene al Polisario porque cuanto más se desprestigia, menos influencia puede tener. De hecho, en el propio marco de las poblaciones saharauis han surgido otros espacios de reconocimiento y de aplauso, como el movimiento saharaui por la paz, que ha empezado a tomar forma y entonces tiene que ser consciente el Polisario que le están ganando la carrera y que su actitud lo único que ha hecho es que se produzca hartazgo desde adentro del pueblo saharaui que reconoce que la actitud del Polisario no es la actitud esperada. Por eso yo creo que si el Polisario quiere tener un rol, si el Polisario quiere tener un momentum en este proceso, entonces tiene que hacer mea culpa para alcanzar estatus, alcanzar algún tipo de rol. Yo creo que en un marco de paz, cuando todo camina y todo se vive bien, podrá hacerlo, pero mientras tanto, si no tiene esa actitud, en verdad va a ser lo segundo, va a perderlo todo. Sí, entonces en este caso debería también alinearse y ceder mientras tiene tiempo. En cuanto al plan de autonomía, porque muchos analistas y también observadores hablan del tema de plan de autonomía, pero también la opinión pública quizás no entiende, no percibe qué significa el plan de autonomía o bien qué implicaría. Entonces, ¿qué aspectos concretos incluye y de qué tipo, por ejemplo, puede ser ese plan de autonomía para que la gente lo entienda perfectamente?
Yo te agradezco la pregunta porque efectivamente hay muchos que confunden el concepto de la autonomía. La autonomía, yo siempre he dicho, desde la ciencia política, es la capacidad de tener dignidad dentro de lo que corresponde para dirigir los destinos administrativos de una comunidad. Siempre reconociendo que por encima de esa autonomía hay una soberanía. La soberanía es del Estado, la autonomía es de la comunidad. Esas son diferencias sustantivas. Aquí la autonomía es que hay una garantía total para los saharauis para que tengan una capacidad de administrar sus destinos, por ejemplo, en comicios, en elecciones, poder tener incluso lo que significa el modus operandi de su día a día con el destino económico que le corresponda, pero siendo consciente que su ratio de patria es Marruecos, siendo consciente que la representación del Estado la tiene el rey, siendo consciente que la política exterior de Marruecos les alcanza a ellos y que ellos, en consecuencia, todo lo que sea la vida externa como sujeto del derecho internacional se maneja desde Rabat. Y esa conciencia administrativa que le da un supervalor al pueblo saharaui es extraordinaria, porque entonces ellos sienten que esta plena identificación histórica, como lo dijo la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia cuando reconoció que había una relación de subordinación entre las poblaciones saharauis con el sultán o el rey, ¿ah? Esa ratio de subordinación hoy día, ese reconocimiento de aplauso plausible entre el pueblo saharaui, la comunidad saharaui y el rey, es una relación de felicidad, no de amenaza, no de coacción, sino de plenitud. Yo he estado en Dakhla, conozco el lugar, conozco a la gente, he tratado de hablar lo más posible con la gente y los rostros que yo veo son rostros de tranquilidad, de apertura, de libertad. Y veo que tienen estatus para calidad de vida. Es que eso es lo que quiere un pueblo. Bueno, la autonomía se da en ese marco que hay que reconocer que es en verdad una de las propuestas más innovadoras en el marco del derecho internacional y la autonomía, con esto a cabo, es absolutamente compatible con la soberanía del Estado que tiene Marruecos. Por lo tanto, una propuesta que da lugar a más estabilidad regional, o sea, a nivel político, social, administrativo, económico, teniendo en cuenta que formas similares de autonomía se aplicaron en otros países. Un ejemplo muy cercano a Marruecos es el de España, sus comunidades autónomas, y que se observó el éxito que ha tenido siendo una de las economías más potentes de Europa. Bueno, si la votación se inclina hacia el lado marroquí, ¿cree que los países que han apoyado tradicionalmente al Frente Polisario reconsiderarán sus posturas y buscarán fortalecer sus relaciones diplomáticas y económicas con Marruecos? No me quepa la menor duda. Y tenemos un ejemplo muy significativo y relevante en las relaciones internacionales, que es el caso de Rusia. Rusia acaba de decir hace muy pocas horas y días de que no ve con malos ojos, que ve muy bien que se pueda producir un tipo de resultado forjado en la autonomía, donde las dos partes estén de acuerdo, pero ese nivel de avance por parte de Rusia, que es una potencia mundial, es muy importante y seguramente los países que han seguido el discurso de Rusia van a también empezar a voltear la dinámica y crear condiciones para seguir avalando la propuesta de la autonomía y el reconocimiento del Sáhara marroquí. Esta es una corriente inexorable, inexorable y irremediable, no tiene una mirada distinta y es una mirada que ha tenido y tendrá, a mi juicio, el mejor formato de realización. Y creo que los saharauis son muy conscientes de ello, porque ya se comparan. Los saharauis de Tinduf miran a sus compatriotas, a sus amigos, hermanos que están en las provincias del sur, en Ayun, en Dakhla, y también quieren esa experiencia que hoy no pueden porque están, repito, en una cárcel abierta como son los campamentos de Tinduf.
Muchas gracias, estimado doctor Miguel Ángel, por su valiosa intervención y por compartir con nosotros este análisis sobre la cuestión del Sáhara. Sin duda seguiremos atentos a los acontecimientos y a las repercusiones que pueda generar la inminente resolución de las Naciones Unidas prevista esta mañana. A ustedes, muchas gracias por la invitación.